Qué gusto encontrarle al inicio de un nuevo recorrido. Los vehículos eléctricos están ganando popularidad en todo el mundo, pues constituyen una alternativa sostenible al transporte tradicional. Sin embargo, es vital conocer las medidas de prevención para evitar incendios. En estos casos, saber cómo actuar resulta vital. Aquí es mejor prevenir. Sobre el tema reflexionamos hoy. Acompáñenme, ya estamos recorriendo la vía. El auge del uso de la tecnología eléctrica en materia de movilidad impone conocer cada detalle a fin de reducir los riesgos. Los incendios en vehículos eléctricos pueden ser diferentes a los de combustión interna. Veamos qué opinan los expertos. Los incendios en vehículos eléctricos, tanto como en vehículos de combustión interna, tienen una gran similitud en cuanto al tipo de medio. Lo componen asientos, las pizarras plásticas y diferentes elementos, los cables, los conductores, que todo lo hace muy similar hasta ese punto. Pero ya cuando nos enfocamos en un vehículo de combustión, como esto que tenemos acá, el material predominante es el líquido combustible que se puede depositar en el tanque, valga la redundancia. ¿Qué ocurre? Que el líquido combustible derrama sobre las partes calientes y pudiera generar un incendio. En un vehículo de combustión, las características del comportamiento en una fase es diferente si el origen es la batería del propio medio. Para el caso de los vehículos eléctricos, lo más recomendable es ver en un propio vehículo cómo se van comportando estos elementos. Como les decía anteriormente, en este momento nos encontramos con un vehículo eléctrico. El comportamiento, cuando tiene que ver con el origen del incendio en la batería, es una reacción que ocurre en el interior, la parte baja del vehículo, con una liberación de energía a todo el interior del vehículo. En este caso, como se les decía, el vehículo lo componen muchos asientos, la carga de combustible es elevada, muy similar o casi igual al resto de los vehículos de combustión. Solo que vamos a tener una batería reaccionando violentamente con gran liberación de energía, generando un incendio muy potente y muy riesgoso por la cantidad de elementos que pueden salir expulsados del vehículo a causa de diferentes explosiones que pueden dañar la vida y puede ser riesgoso para las personas en su proximidad. Incluso vehículos que se encuentren próximos pueden también recibir este calor, sean de combustión, sean eléctricos, y entrar en combustión generando un incendio de mayores magnitudes. Los vehículos eléctricos en general poseen una batería, que es la fuente de energía para su propio desplazamiento. Existen diferentes tipos de batería. Está la batería de gel, que es una batería compuesta de ácido común, que en caso de alguna avería se pueden inflar, pueden derramar sustancias, pero no son causantes de incendio. Y existen las baterías de litio, que tienen un mayor rendimiento, mayor autonomía, tienen mejores características en cuanto al uso, pero el riesgo de que ocurra un accidente eléctrico es superior, ya que los componentes de las baterías de litio pueden cortocircuitar en su interior, generando una gran liberación de carga, gases combustibles inflamables, y esto provocar posterior un incendio al intercambiar con el medio ambiente. Existen baterías más riesgosas, otras menos riesgosas. Están las del LiPo 4, que son un poco más estables. Si ocurren incendios, sí pueden tener daño, pero son un poco más estables que otras baterías de litio que se emplean en el mercado actualmente. Ahora vamos a ver en el interior del vehículo dónde se disponen las baterías para poder analizar así mejor el riesgo. Generalmente las baterías se encuentran debajo de los asientos de los vehículos, ocupando gran parte del piso. En el caso de las motos también se encuentran debajo del asiento de las motos. De ocurrir un incendio con gran liberación de energía, vamos a ver aquí cómo toda la energía se va a trasladar hacia el asiento que está conformado de material combustible, de esponja, lona, vinil, las pizarras de los vehículos, que también predomina el material sólido combustible, plástico, mucho polivinil. Y entonces vamos a tener un incendio desarrollado con una gran velocidad en muy poco espacio de tiempo,
en todo el vehículo, liberando gran cantidad de calor y mucho humo. Considero que uno de los aspectos fundamentales para la explotación adecuada del vehículo es el cuidado de la batería. ¿Cómo vamos a cuidar la batería? Primero vamos a ver cómo se está comportando el vehículo. Vamos a valorarlo, si el vehículo se mantiene rindiendo igual que al inicio o ha disminuido en el rendimiento. Ya eso te puede decir que algo está ocurriendo en la batería. También es importante que las personas tengan en cuenta no hacer un uso excesivo de los regímenes de carga de la batería del vehículo. Por ejemplo, si acabamos de llegar de hacer un largo recorrido, tenemos que tener en cuenta que la batería puede estar caliente y en ese momento lo más adecuado sería dar un reposo antes de conectar y reiniciar una carga. Posterior a la carga también vamos a esperar unos minutos para que la batería descienda su temperatura antes de poner el vehículo en explotación. Los elementos de la pizarra del vehículo también te pueden mostrar muchas cosas. Si la batería pudiera estar averiándose, si estuviera elevando su temperatura, si hubiera algún aspecto que pueda servir de alarma, como que el vehículo no se está comportando adecuadamente y pueda surgir un incendio. ¿Por qué es importante conocer los regímenes de temperatura del vehículo y cómo influye? Muy simple. Dentro de las baterías de litio encontramos componentes donde existe un cátodo y un ánodo que están separados por una membrana pequeña, muy minúscula. Entonces esta membrana puede sufrir deterioro con el exceso de temperatura. Al deteriorarse puede haber un salto de corriente entre la lámina del cátodo y la del ánodo y producir minúsculamente un cortocircuito en el interior de la batería del vehículo. Este fenómeno lamentablemente no se ve porque dentro de la batería del vehículo existen muchísimas celdas y no podemos identificar cuál pudiera estar calentándose, en cuál pudiera estar ocurriendo este proceso que puede estar ocurriendo incluso días antes de la ocurrencia de un incendio. Y a veces nos preguntamos, ¿por qué? Si yo no estaba cargando. Simplemente ese cortocircuito viene ocurriendo hace días y siendo cada vez más grande hasta que ocurre el fallo dentro de la batería. Por eso es importante velar la temperatura y elevar la cultura en cuanto al uso y explotación de los vehículos eléctricos. Cuando ocurre una falla en la batería de litio, siempre dan señales. Por ejemplo, una señal es el rendimiento, como yo les explicaba anteriormente. El rendimiento del vehículo comienza a disminuir. Si antes el vehículo me hacía 60 kilómetros, comienza a hacer 50, 40, 30. Ya esa es la primera señal de que hay algo que está ocurriendo dentro de la batería del vehículo que no es normal. Pueden estar deteriorándose las celdas de litio o puede estar ocurriendo este pequeño efecto. Esa es una primera señal. Posterior, ya después que ocurre un accidente en el interior de la celda del vehículo, ante la primera falla, vamos a tener la salida de un humo blanco. Ese humo blanco cargado de hidrógeno, que es el gas más inflamable según la tabla periódica química, podemos estar próximos a la experiencia de un incendio en la batería del vehículo. Y esta batería, como les expliqué en el otro vehículo, va a propagar el incendio hacia el interior de la cabina del vehículo. Lo fundamental es identificar estas dos señales. Primero, para evitar que ocurra, y en segundo lugar, evitar el daño a personas y bienes materiales próximos al vehículo. Conocer las particularidades de las baterías y los tipos de extintores resultan esenciales en la prevención y actuación ante imprevistos. Existen un grupo de extintores o agentes extintores que son muy efectivos para la extinción de incendios en los vehículos. Los extintores de polvo químico seco son extintores polivalentes que sirven tanto para extinguir incendios en líquidos, en sólidos combustibles. Los extintores de gases comprimidos, de CO2, también son muy efectivos, pero estos en menos eficacia porque el CO2 es un gas que se puede ir a la atmósfera. Pero ¿qué ocurre con los vehículos eléctricos? Los vehículos eléctricos, ningún agente extintor llega hasta el interior de las baterías de litio. Es decir, que la posibilidad de extinguir un incendio con extintores en la batería de litio es muy poca. Pero sí
para extinguir incendios en el tablero de los instrumentos, en las instalaciones eléctricas, dentro de los muebles del vehículo, en alguna carga que llevemos dentro del vehículo. Pero importante, cuando el vehículo está en total combustión, lo primero es llamar a los bomberos y posterior hacer los intentos de extinción. La batería no se extingue muy fácil con extintores, agentes extintores ordinarios o comunes o especiales que posee el cuerpo de bomberos. Los incendios en vehículos eléctricos son incendios que ocurren muy rápidamente. Ante uno, llamar siempre al 105, que es el número de emergencia de los bomberos, y somos los responsables en actuar en caso de emergencia. Pero recuerde, siempre es mejor prevenir que tener que extinguir un incendio lamentable. La seguridad en el uso de vehículos eléctricos es responsabilidad de todos. Siguiendo estas recomendaciones podemos disfrutar de sus beneficios mientras minimizamos los riesgos. Siempre recuerde que es mejor precaver. Sus sugerencias sobre este y otros temas envíelos a los contactos que aparecen en pantalla o a la dirección electrónica giselar@enet.cu. Hasta aquí nuestro encuentro de hoy. La próxima semana continuamos recorriendo la vía.